La Cuesta del Demonio. Yo era un camionero veterano, acostumbrado a las largas y solitarias carreteras de México. Había oído historias sobre la Cuesta del Demonio, una pendiente empinada y peligrosa en una carretera de montaña que pocos se atrevían a transitar de noche. Decían que quienes se aventuraban por ahí no volvían a ser los mismos. Siempre me reí de esas supersticiones. Hasta esa noche. Era una tarde nublada cuando recibí la llamada. Un envío urgente, algo poco común, pero bien pagado. La ruta más rápida pasaba por la Cuesta del Demonio. Cuentos para asustar a los novatos, pensé, mientras preparaba mi tráiler. Inicié mi viaje al atardecer. La radio emitía una estática molesta, así que la apagué y me sumergí en el silencio de la carretera. A medida que el sol se ocultaba, las nubes se tornaron más oscuras y un viento helado comenzó a soplar. La carretera se estrechaba y las curvas se hacían más cerradas a medida que me aproximaba a la cuesta. Al llegar a la base, una sensación de inquietud me invadió. La pendiente se elevaba frente a mí, envuelta en una neblina que parecía moverse con vida propia. Encendí las luces altas y comencé el ascenso. La subida era más empinada de lo que recordaba. Cada curva parecía esconder sombras que danzaban al borde de mis luces. Entonces ocurrió algo que heló mi sangre. En medio de la carretera, apenas visible entre la niebla, había una figura. Frené bruscamente, el corazón latiéndome en la garganta. La figura parecía una mujer, de pie, mirando hacia el vacío. Me bajé del camión preguntándome qué podría hacer una persona allí, en medio de la nada. «Señora, ¿está bien?», pregunté, acercándome cautelosamente. No respondió. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verla mejor, mi cuerpo se paralizó. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y su boca abierta en una eterna expresión de terror. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y en ese momento escuché algo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Al volver a mirar hacia la mujer, había desaparecido. La neblina se cerraba a mi alrededor y el viento susurraba palabras ininteligibles. Corrí hacia mi tráiler, arranqué el motor y continué la subida, intentando alejarme de aquel lugar maldito. Pero la Cuesta del Demonio no había terminado conmigo. Cada curva revelaba sombras que parecían seguirme, susurros que se mezclaban con el viento y figuras esquivas que desaparecían tan pronto como las miraba. La tensión crecía dentro de mí, la sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Entonces, en una curva cerrada, lo vi, un tráiler volcado, su cabina destrozada contra un árbol. Sin pensarlo, detuve mi vehículo y bajé a investigar. Era un tráiler antiguo, corroído por el tiempo y los elementos. La cabina estaba vacía, pero algo en el aire olía a muerte. Entonces, escuché un crujido detrás de mí. Giré rápidamente, esperando ver la fuente de aquel sonido, pero no había nada, solo la oscuridad y el viento. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de pánico me invadía. Decidí que era hora de irme de allí. Regresé a mi tráiler y proseguí la subida, con la esperanza de que lo peor hubiera pasado. Pero la Cuesta del Demonio no había terminado conmigo. A medida que avanzaba, la neblina se hacía más densa y la sensación de ser observado crecía. Empecé a oír voces susurrantes, casi imperceptibles, que parecían provenir de la misma neblina. «Vuelve», susurraban. Apreté el volante con fuerza, intentando concentrarme en la carretera. Pero las voces se volvían más intensas, más claras. De repente, un golpe fuerte en el lateral del tráiler me hizo saltar. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que desafiaba toda lógica. Sombras oscuras, como manos, arrastrándose por el exterior del tráiler. Aceleré, intentando escapar de aquel horror, pero las sombras persistían, golpeando y arañando el metal. Entonces, en un acto de desesperación, apagué las luces del tráiler. La oscuridad era total, pero las sombras desaparecieron. Conduje a ciegas, guiándome únicamente por el instinto y la débil luz de la luna que se filtraba a través de la neblina. Sabía que era una locura, pero era mi única esperanza de salir de allí. Después de lo que parecieron horas,
La pendiente comenzó a suavizarse y la neblina a disiparse. Encendí las luces de nuevo y vi, con alivio, que estaba llegando a la cima de la cuesta. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad que había dejado atrás, y por un momento creí ver figuras humanas de pie en la carretera, observándome, pero cuando parpadeé, habían desaparecido. Llegué a la cima y me detuve, temblando. Salí del tráiler y respiré el aire fresco de la montaña, tratando de calmar mis nervios. Miré hacia el valle que se extendía a lo lejos, iluminado por la luna, y me sentí a salvo por primera vez en horas. Pero entonces noté algo extraño en el tráiler. En la parte trasera, donde antes habían estado las sombras, había marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Rápidamente, subí de nuevo al tráiler y continué mi viaje, bajando por el otro lado de la montaña. El resto del camino transcurrió sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de terror que había vivido. Cuando finalmente entregué la carga, el receptor me miró con extrañeza. «Te ves pálido, amigo. ¿Todo bien en el camino?» Solo pude asentir, sin ganas de hablar de lo sucedido. Esa noche, mientras trataba de dormir, las voces volvieron a susurrarme desde las sombras. «Vuelve a la cuesta del demonio». En las semanas siguientes, traté de olvidar lo sucedido en la cuesta del demonio. Retomé mis rutas habituales, evitando esa área. Pero el recuerdo de aquella noche me perseguía, inquietante y persistente. Las sombras en las esquinas de mi habitación parecían moverse, y el más leve susurro del viento me hacía estremecer. Empecé a tener pesadillas. En ellas, me veía a mí mismo conduciendo por la cuesta, atrapado en una eterna subida, con las sombras golpeando mi tráiler, sus voces susurrándome al oído. Despertaba empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza, incapaz de volver a dormir. Una tarde, mientras tomaba un café en una parada de camioneros, un viejo conocido se sentó a mi lado. Era un camionero veterano, curtido por años en las carreteras. Notó mi aspecto cansado y me preguntó si estaba bien. Le conté lo sucedido aquella noche, esperando que él, como yo antes, se riera de mi historia. Pero en lugar de eso, su rostro se volvió serio. «La cuesta del demonio», murmuró. «Hay cosas en esas montañas que no deberían ser molestadas, cosas antiguas y malvadas». Me dijo que él también había experimentado cosas extrañas en esa ruta, aunque nunca algo tan intenso. Me aconsejó que buscara ayuda, que hablara con alguien que conociera de estas cosas, de lo sobrenatural. Seguí su consejo y busqué a una curandera en un pequeño pueblo cercano a las montañas. Era una mujer mayor, con ojos sabios y una voz suave. Le conté mi historia y ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella habló. Dijo que lo que había experimentado era real, que las montañas estaban habitadas por espíritus y entidades que no pertenecían a nuestro mundo. Según ella, había perturbado algo en la cuesta del demonio, algo que ahora estaba vinculado a mí. Me dio un amuleto, un pequeño saquito de tela con hierbas y piedras, y me instruyó para llevarlo siempre conmigo. También me dijo algo que me heló la sangre. «Debes volver a la cuesta. Solo enfrentando lo que allí despertaste podrás liberarte de ello». La idea de volver me aterrorizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Las pesadillas se estaban volviendo insoportables y esa sensación de estar siendo observado nunca me abandonaba. Preparé mi tráiler una vez más, esta vez cargado solo con mi determinación y el amuleto de la curandera. Conduje hacia la cuesta del demonio, sintiendo cómo cada kilómetro me acercaba más a ese oscuro destino. Al llegar a la base de la cuesta, me detuve. La carretera se elevaba ante mí, envuelta en una neblina aún más densa que la primera vez. Tomé una profunda respiración, agarré el amuleto con fuerza y comencé a subir. La subida fue tranquila al principio, pero no tardó en comenzar el horror. La neblina se cerró a mi alrededor y las sombras empezaron a aparecer. Pero esta vez estaba preparado. Continué conduciendo, ignorando sus golpes y sus susurros. Llegué a la cima y me detuve. Salí del tráiler y me paré en la carretera, enfrentando la oscuridad. «Aquí estoy», grité a la noche. «Enfréntame». Y entonces
Algo cambió. La neblina comenzó a disiparse y las sombras se alejaron. Sentí cómo el amuleto en mi mano se calentaba, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad a mi alrededor. Cuando la neblina se despejó por completo, vi el valle bajo la luz de la luna, tranquilo y pacífico. La sensación de ser observado había desaparecido. Me quedé allí, en medio de la carretera, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Regresé al tráiler y bajé por el otro lado de la montaña, sintiendo un peso enorme quitado de mis hombros. Sabía que nunca volvería a esa ruta, pero también sabía que había dejado atrás el terror que me había perseguido. Desde esa noche no he vuelto a tener pesadillas. A veces, cuando conduzco de noche, pienso en la cuesta del demonio y en lo que allí enfrenté, pero ya no con miedo, sino con una especie de respeto por esas fuerzas desconocidas y antiguas que habitan en las sombras de nuestras carreteras. La noche de la bestia era una noche como cualquier otra en las largas carreteras de México, o eso pensé. Mi nombre es Carlos, un camionero veterano que ha recorrido estas rutas más veces de las que puedo recordar, pero esa noche, en particular, marcó un antes y un después en mi vida. Mi historia comienza en una cálida tarde de verano, cuando me preparaba para un viaje nocturno a través de las montañas. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. La radio emitía una vieja canción de rock que me mantenía despierto y en sintonía con el camino. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y las primeras estrellas aparecían en el cielo. No había luna esa noche, lo que hacía que las montañas se sintieran aún más imponentes y misteriosas. Cuando comencé a ascender por la serpenteante carretera de montaña, noté una niebla espesa que se cernía sobre el camino. Era común en esa época del año, pero algo en esa niebla se sentía diferente, casi opresiva. Reduje la velocidad, ajusté mis faros y seguí adelante, confiando en mi experiencia y en mi viejo camión. A medida que me adentraba en la niebla, el silencio se hizo más profundo, roto solo por el ronroneo del motor y el ocasional crujido de las ramas a los lados del camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra enorme y oscura que cruzó la carretera a una velocidad impresionante. Pensé que podría ser un animal, tal vez un venado, pero algo en su forma no encajaba con nada que hubiera visto antes. Un poco sacudido pero decidido a no dejarme intimidar por mi imaginación, continué mi viaje. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien me seguía no me abandonaba. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, me parecía ver una figura oscura que se movía entre los árboles. La situación se volvió aún más extraña cuando mi radio comenzó a emitir estática. Intenté sintonizar otra emisora, pero todas estaban llenas de interferencias. Eso nunca me había pasado en esta ruta. Decidí apagar la radio y concentrarme en el camino, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Cuando estaba aproximadamente a la mitad del trayecto por las montañas, el motor del camión empezó a fallar. Miré el tablero, pero no había señales de problemas. Intenté acelerar, pero el camión se movía con dificultad, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Fue entonces cuando escuché un rugido profundo y gutural que parecía venir de todas direcciones. Aterrorizado, intenté mantener la calma y seguir manejando, pero el camión se detuvo por completo. No había forma de arrancarlo de nuevo. Estaba atrapado en medio de la carretera, envuelto en la niebla, con algo desconocido acechándome en la oscuridad. Decidí que mi mejor opción era quedarme dentro del camión, donde al menos tenía alguna protección. Revisé mi teléfono móvil, pero no tenía señal. Estaba completamente solo y aislado. Mientras buscaba una linterna, escuché arañazos en la parte exterior del camión. Cada rasguño se sentía como una aguja en mi columna vertebral. Algo estaba allí afuera, algo grande y poderoso. Encendí la linterna y apunté hacia la ventana, esperando no encontrar nada. Pero lo que vi me heló la sangre. Unos ojos amarillos y brillantes me devolvían la mirada, pertenecientes a una criatura que no podía ser de este mundo. Era grande,
con pelaje oscuro y una mirada que irradiaba una inteligencia malévola. La criatura golpeó el costado del camión, haciendo que el vehículo se tambaleara. Con cada golpe, mi corazón latía más fuerte. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. La criatura rugió de nuevo, un sonido tan potente que hizo vibrar el cristal de las ventanas. En un momento de desesperación, busqué algo con que defenderme. Lo único que tenía era una barra de hierro que usaba para asegurar la carga. Tomé la barra con manos temblorosas y me preparé para lo peor. La criatura comenzó a golpear la puerta, arrancando pedazos de metal con una fuerza sobrenatural. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Decidí que mi única opción era enfrentarla. Con todas mis fuerzas, abrí la puerta y salí del camión, barra de hierro en mano. La criatura retrocedió un momento, sorprendida por mi acción. Pude verla más claramente bajo la luz de la linterna. Era como una mezcla de lobo y humano, pero mucho más grande y con rasgos distorsionados que desafiaban la lógica. Sus ojos brillaban con una inteligencia maliciosa y podía sentir su odio hacia mí. Nos quedamos mirando el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Entonces, con un gruñido bajo, la criatura se abalanzó sobre mí. Balanceé la barra con todas mis fuerzas golpeando su cabeza. La criatura retrocedió, pero no parecía demasiado herida. Sabía que no podía ganar en una pelea directa. Mi única esperanza era sobrevivir hasta que amaneciera, o hasta que alguien pasara por la carretera. Mantuve mi posición usando el camión como barrera entre la criatura y yo. Cada vez que intentaba acercarse, la golpeaba con la barra, pero era solo una medida temporal. La noche parecía interminable y la criatura no mostraba signos de cansancio. Cada ataque era más feroz que el anterior. En un momento logró agarrar la barra y arrancármela de las manos. Ahora estaba desarmado y a merced de la bestia. Justo cuando pensé que mi fin había llegado, los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. La criatura, al ver la luz, emitió un rugido furioso y, para mi sorpresa, se retiró hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Exhausto y aún en shock, me apoyé en el camión. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La criatura de la montaña era real, y yo era una de las pocas personas que había vivido para contarlo. Una vez que el sol estuvo completamente en el cielo, intenté arrancar el camión de nuevo. Esta vez, para mi alivio, el motor cobró vida. Conduje lo más rápido que pude fuera de las montañas, dejando atrás la pesadilla que había vivido. Después de aquella aterradora noche en las montañas, pensé que había dejado atrás a la bestia para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Mi nombre es Carlos y esta es la continuación de mi historia, una que me llevó de nuevo a las garras del terror. Pasaron meses desde mi encuentro con la criatura. Traté de retomar mi vida normal, pero las pesadillas me perseguían cada noche. En mis sueños veía esos ojos amarillos y sentía el mismo miedo paralizante que había experimentado en la montaña. A pesar de todo, decidí que no podía dejar que el miedo me dominara. Así que, con una mezcla de temor y determinación, volví a subirme a mi camión y retomar mis rutas habituales. Una tarde, recibí una llamada de un viejo amigo y colega, Raúl. Me contó que había escuchado rumores sobre desapariciones en la misma zona donde me había encontrado con la bestia. Al principio, no quise creerlo. Pensé que era solo una coincidencia, o tal vez historias exageradas. Pero algo en su voz me hizo reconsiderar. Decidí investigar por mí mismo. Necesitaba saber si la bestia seguía ahí, acechando en las sombras. Tomé la misma ruta que había seguido aquella fatídica noche. La familiaridad del camino me trajo una sensación de déjà vu, y con cada kilómetro, el recuerdo de la bestia se hacía más vívido. Llegué a la montaña al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las cumbres. Esta vez estaba preparado. Llevaba conmigo una cámara, una escopeta y una determinación férrea de enfrentar mis miedos. Mientras ascendía por la carretera serpenteante, sentía como la tensión crecía dentro de mí.
Cada curva me acercaba más al lugar donde había enfrentado a la bestia. Decidí detenerme y acampar cerca de donde había ocurrido todo, esperando capturar alguna evidencia de la criatura. La noche cayó rápidamente y la oscuridad se apoderó de las montañas. Encendí una fogata y me senté a esperar, escopeta en mano. Horas pasaron y nada ocurrió. Empecé a pensar que tal vez había sido solo mi imaginación, o que la bestia se había ido para siempre, pero entonces escuché un sonido, ramas rompiéndose en la distancia. Agarré mi escopeta y encendí la linterna, apuntando hacia el origen del ruido. Al principio no vi nada, pero entonces una figura emergió de entre los árboles. Era la bestia, tan imponente y aterradora como la recordaba. Esta vez estaba listo. Apunté con la escopeta y disparé. La criatura rugió de dolor y se abalanzó hacia mí. Disparé nuevamente, pero parecía apenas afectarla. La bestia era increíblemente rápida y fuerte. En un instante estaba sobre mí, sus garras listas para atacar. En ese momento de vida o muerte, una luz brillante iluminó la escena. Un vehículo se acercaba por la carretera, su faro apuntando directamente a la bestia. Cegada por la luz, la criatura retrocedió y huyó hacia la oscuridad de la montaña. El vehículo se detuvo y de él bajó Raúl. Había decidido seguirme, preocupado por mi seguridad. Me ayudó a levantarme, aún en shock por lo que acababa de suceder. Nos quedamos en el lugar hasta el amanecer, pero la bestia no volvió a aparecer. Con las primeras luces del día, revisamos el área buscando alguna pista sobre la criatura. Encontramos huellas extrañas y un rastro de sangre, pero nada que pudiera dar una explicación clara a lo que era esa bestia. Regresé a la ciudad con más preguntas que respuestas. La existencia de la bestia ya no era solo una historia personal. Ahora había un testigo más. Raúl y yo decidimos mantenerlo en secreto, temiendo el pánico que podría causar. Pero en lo profundo de mi ser sabía que la verdad eventualmente tendría que ser revelada. Tráiler de la muerte en Sudáfrica. Siempre he sentido una fascinación por lo desconocido, una curiosidad que me ha llevado a explorar algunos de los lugares más remotos y misteriosos del mundo. Pero nada me preparó para lo que encontré en Sudáfrica, una experiencia que me cambió para siempre. Llegué a Johannesburgo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Mi plan era recorrer la impresionante y diversa geografía sudafricana, desde las bulliciosas calles de sus ciudades hasta las vastas llanuras de sus parques nacionales. Alquilé un vehículo robusto, un tráiler equipado para soportar las carreteras más desafiantes y me dispuse a comenzar mi aventura. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, maravillándome con la rica cultura y los paisajes impresionantes de Sudáfrica. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando decidí acampar en un área remota cerca de los límites del Parque Nacional Kruger. Había escuchado historias de viajeros que habían encontrado lugares mágicos y secretos en sus viajes, pero también advertencias sobre no desviarse de las rutas conocidas. Esa noche, desoyendo los consejos, me adentré en un camino menos transitado. El silencio de la noche era casi ensordecedor, interrumpido solo por los ocasionales sonidos de la vida salvaje. Estaba a punto de dormirme cuando un ruido fuera de lo común me sobresaltó. Sonaba como metal arrastrándose sobre la tierra. Cautelosamente salí del tráiler con una linterna en mano. Lo que vi a continuación aún me cuesta creerlo. A unos pocos metros de mi tráiler había otro vehículo, también un tráiler, pero mucho más antiguo y en estado de abandono. Estaba cubierto de óxido y las letras desgastadas en su costado formaban las palabras Exploraciones Deepwood. Lo extraño era que no recordaba haberlo visto cuando llegué. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, me acerqué. La puerta del tráiler estaba entreabierta, chirriando con cada soplo de viento. Alumbré el interior con mi linterna y lo que vi me heló la sangre. Había marcas de arañazos en las paredes y un diario viejo y polvoriento en el suelo. Recogí el diario y volví a mi tráiler, decidido a examinarlo con más detalle.
Las primeras páginas estaban dedicadas a notas sobre la flora y fauna sudafricanas, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más perturbadoras. El autor, un tal doctor Hendrik van der Meer, escribía sobre descubrimientos inusuales en los bosques, cosas que desafiaban toda explicación lógica. La noche se había vuelto aún más fría y silenciosa mientras leía. Van der Meer describía un lugar en lo profundo del bosque, un sitio que él creía era un portal a otra dimensión. Hablaba de criaturas que no pertenecían a nuestro mundo y de un misterioso artefacto que había descubierto, el cual, según él, era la clave para entender estos fenómenos. Cuanto más leía, más me sentía atraído por la historia de Van der Meer. Decidí que al amanecer seguiría sus pasos, guiado por las coordenadas que había dejado en su diario. A pesar de los evidentes riesgos, necesitaba ver con mis propios ojos lo que él había descubierto. Con las primeras luces del día, me dirigí hacia el lugar indicado en el diario. El camino era difícil, casi intransitable, y me tomó horas llegar. Finalmente, encontré el lugar, un claro en el bosque con un árbol inusualmente grande en su centro. Alrededor del árbol, extrañas marcas y símbolos habían sido tallados en la tierra. Mientras inspeccionaba el lugar, sentí una vibración en el suelo. Era sutil al principio, pero rápidamente se intensificó. De repente, el aire alrededor del árbol comenzó a distorsionarse, como si una intensa ola de calor estuviera emanando de él. Me acerqué, fascinado y aterrado a partes iguales. En ese momento, algo salió del árbol. No era un animal, ni nada que pudiera identificar. Era una forma amorfa, cambiante, que parecía estar hecha de sombra y luz al mismo tiempo. Recordé las palabras de Van der Meer sobre criaturas de otra dimensión y supe que estaba frente a una de ellas. La criatura se movió hacia mí y sentí un miedo abrumador. En un acto reflejo, tomé el diario de Van der Meer y lo arrojé hacia la forma. Para mi sorpresa, la criatura se detuvo y luego se disipó, como si el diario tuviera algún tipo de poder sobre ella. En ese momento, comprendí la magnitud de lo que Van der Meer había descubierto. Había algo en ese bosque, algo antiguo y poderoso, y yo había sido testigo de ello. Sabía que debía tomar una decisión. Podía intentar olvidar lo que había visto y volver a la seguridad de mi vida cotidiana, o podía profundizar más en el misterio, arriesgándome a enfrentar peligros desconocidos. Elegí lo segundo. Algo dentro de mí necesitaba entender, necesitaba saber más. Revisé el diario de nuevo y encontré referencias a otros lugares, otros portales, como los llamaba Van der Meer. Decidí seguir su camino, investigar estos sitios y descubrir la verdad detrás de sus palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos y peligros. Cada lugar que visitaba me revelaba más del mundo oculto que Van der Meer había encontrado. Vi cosas que desafiaban toda lógica, criaturas y fenómenos que no tenían explicación en el mundo natural. Pero con cada descubrimiento también crecía el peligro. Sentía que algo me seguía, observándome desde las sombras. Las noches eran las peores, llenas de sonidos inexplicables y la sensación constante de estar siendo cazado. Fue en una de esas noches, acampado cerca de lo que creía era el último portal, cuando sucedió. Algo atacó mi tráiler, algo grande y furioso. Luché como pude, pero estaba claro que no era rival para lo que fuera que me estaba atacando. En un acto desesperado, tomé el diario y lo arrojé hacia la criatura. Al igual que antes, la criatura se detuvo y luego desapareció. Me quedé allí, temblando, sabiendo que había llegado al final de mi viaje. No podía seguir enfrentándome a estos horrores por mi cuenta. Necesitaba ayuda, necesitaba respuestas. Decidí que mi siguiente paso sería buscar a otros que hubieran experimentado lo mismo, otros que pudieran ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Con el amanecer, dejé atrás el tráiler y todo lo que había en él, llevando solo el diario de Van der Meer conmigo. Mi aventura en Sudáfrica había terminado, pero sabía que mi búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Con el diario de Van der Meer como mi única guía, dejé Sudáfrica
y comencé un viaje que me llevó a través de continentes. Estaba decidido a encontrar a otros que, como yo, habían experimentado lo inexplicable. Mi búsqueda me llevó primero a Europa, donde las leyendas y los mitos abundan en cada esquina. En una pequeña librería en Ámsterdam encontré a Lena, una investigadora de lo paranormal. Lena había oído hablar de Van der Meer y estaba fascinada por mi historia. Juntos comenzamos a desentrañar los misterios del diario, traduciendo las notas crípticas y los mapas que contenía. Nuestras investigaciones nos llevaron a un pequeño pueblo en Rumania, donde los lugareños hablaban de un bosque donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban. Armados con equipos de investigación y una mezcla de miedo y emoción, exploramos el bosque. Lo que encontramos allí confirmó nuestras peores sospechas. El fenómeno que Van der Meer había descubierto no estaba limitado a Sudáfrica, era global. Cada lugar que visitábamos nos llevaba más profundo en el laberinto de lo desconocido. Encontramos portales en lugares remotos, desde las frías estepas de Siberia hasta las selvas densas del Amazonas. Cada experiencia era más aterradora y alucinante que la anterior. En Siberia fuimos testigos de luces danzantes en el cielo que parecían responder a un antiguo canto tribal. En el Amazonas encontramos una tribu que hablaba de los que caminan entre las sombras, seres que podían cambiar de forma y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. A medida que viajábamos, nuestro grupo creció. Se nos unieron investigadores, científicos y otros aventureros, cada uno aportando su conocimiento y experiencia. Pero a pesar de nuestro creciente número, la sensación de peligro nunca disminuyó. Sabíamos que estábamos jugando con fuerzas que no entendíamos completamente. La clave de todo parecía estar en un fenómeno que denominamos la convergencia. Según nuestras investigaciones, los portales estaban alineándose de alguna manera, preparándose para un evento desconocido. Este descubrimiento nos llenó de una urgencia renovada. Teníamos que entender qué era la convergencia y cómo podíamos detenerla, o al menos prepararnos para ella. Nuestros esfuerzos nos llevaron a un antiguo monasterio en el Himalaya, donde monjes sabios hablaron de una antigua profecía que describía un tiempo en el que los mundos colisionarían. Según ellos, este evento traería un cambio catastrófico, a menos que se encontrara un modo de equilibrar las energías de los distintos mundos. Armados con este nuevo conocimiento, volvimos a los lugares de los portales, esta vez con un propósito diferente. Nuestro objetivo era estudiarlos, entender su energía y encontrar una manera de equilibrarlos. Fue en el corazón del desierto del Sahara donde todo comenzó a tener sentido. Descubrimos un portal que era diferente a los demás, más estable, casi en paz consigo mismo. Estudiándolo, Lena encontró un patrón, una clave que podía ser la solución a nuestro enigma. Trabajando día y noche, desarrollamos un dispositivo que creíamos podía equilibrar la energía de los portales. Era una apuesta, pero era todo lo que teníamos. El primer intento sería en el mismo lugar donde todo comenzó para mí, el bosque en Sudáfrica. Regresamos al claro en el bosque, el lugar que había cambiado mi vida para siempre. Con el dispositivo en mano, iniciamos el proceso. Lo que sucedió a continuación fue más allá de toda imaginación. El portal comenzó a brillar, una luz pulsante que creció en intensidad. Luego, con un destello cegador, todo se calmó. El portal había desaparecido, dejando solo un árbol ordinario en su lugar. Exhaustos pero eufóricos, nos abrazamos, sabiendo que habíamos logrado algo increíble. Nuestro éxito en Sudáfrica fue solo el comienzo. Viajamos por el mundo, equilibrando cada portal que encontrábamos. Con cada éxito, el mundo parecía un poco más brillante, un poco más seguro. Años después de cerrar los portales y restaurar un equilibrio precario en el mundo, me encontraba retirado de la vida de aventuras y misterios. Había vuelto a una existencia más tranquila, enseñando antropología en una universidad, compartiendo mis experiencias, pero manteniendo algunos secretos solo para mí. Sin embargo, la paz nunca dura para siempre. Comencé a tener sueños inquietantes, visiones de un portal que no habíamos cerrado,
uno oculto y más poderoso que todos los demás. Estas visiones me llevaron de vuelta al diario de Vandermeer, donde encontré una referencia críptica a el último portal, un lugar que había pasado por alto en nuestras expediciones anteriores. Sabía que no podía ignorar estos sueños. Reuniendo a mi antiguo equipo, incluida Lena, decidimos investigar. Esta vez, nuestro viaje nos llevó a las profundidades de la tundra de Siberia, donde leyendas antiguas hablaban de un agujero al mundo de las sombras. El viaje a Siberia fue duro y peligroso. Las condiciones extremas pusieron a prueba nuestra resistencia y nuestra determinación. Llegamos a un pueblo donde unos ancianos chamán nos advirtió sobre el peligro de lo que buscábamos. Según él, el último portal era un guardián entre mundos, un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Armados con este conocimiento y una creciente sensación de inquietud, encontramos el portal en un valle remoto, escondido entre montañas imponentes. Era diferente a los demás, emanando una energía oscura y aterradora. Al acercarnos al portal, comenzaron a suceder cosas extrañas. Nuestros equipos dejaron de funcionar y una sensación de desesperación nos invadió. Fue entonces cuando la criatura apareció. Era una entidad de pura oscuridad, una manifestación de todo lo que habíamos temido. La batalla fue feroz. Utilizamos todo lo que habíamos aprendido en nuestras aventuras anteriores, pero la criatura parecía invencible. En un momento de desesperación, recordé las palabras del chamán. El portal era un guardián, un equilibrio. Reunimos nuestras fuerzas y en lugar de luchar contra la criatura, intentamos equilibrar la energía del portal. Fue un esfuerzo arduo que nos llevó al límite de nuestras capacidades, pero finalmente algo cambió. La criatura gritó y se disolvió, y el portal se cerró con un estallido de luz. Capítulo 4. Revelaciones. Tras el cierre del último portal, sentimos un cambio en el mundo. Era como si una gran presión se hubiera aliviado, una tensión que ni siquiera sabíamos que estaba allí. Los ancianos chamán nos explicó que lo que habíamos hecho había restaurado un antiguo equilibrio, uno que había sido perturbado hace mucho tiempo. Regresamos a casa, sabiendo que esta vez nuestra misión había terminado de verdad. Habíamos cerrado todos los portales y, con suerte, asegurado un futuro más seguro para el mundo. En los meses y años que siguieron, observamos cambios en el mundo. La naturaleza parecía más vibrante y los informes de fenómenos inexplicables disminuyeron significativamente. Nuestro equipo se dispersó, cada uno siguiendo su camino, pero siempre manteniendo el contacto. Personalmente, decidí seguir enseñando, compartiendo mis experiencias de una manera que pudiera inspirar a la próxima generación a explorar y respetar los misterios del mundo. Lena continuó sus investigaciones, convirtiéndose en una autoridad líder en lo paranormal y lo desconocido, y aunque nuestras aventuras habían terminado, sabíamos que las historias que habíamos vivido seguirían inspirando a otros a buscar lo desconocido, a entenderlo y, lo más importante, a respetarlo. En las noches tranquilas, cuando miro las estrellas, no puedo evitar preguntarme qué otros misterios nos esperan en este vasto y maravilloso universo. Y sonrío, sabiendo que la aventura, de una forma u otra, siempre continúa. El tráiler Fantasma de Tepito. Desde que era niño, las historias de fantasmas y apariciones siempre me habían fascinado, pero nunca pensé que yo mismo me convertiría en protagonista de una de ellas. Mi encuentro con el tráiler Fantasma de Tepito comenzó una noche caluroso de verano, cuando decidí tomar un atajo por las calles menos transitadas de la Ciudad de México para llegar a casa. Mi nombre es Alejandro y trabajo como periodista en una revista local. Aquella noche, después de haber terminado una larga jornada de trabajo, me encontraba cansado y ansioso por llegar a mi departamento. La ciudad estaba inusualmente tranquila y el aire llevaba consigo ese peculiar aroma a asfalto caliente mezclado con el dulzor de los puestos de comida callejera. Al pasar por el barrio de Tepito, conocido por su historia y sus mercados, pero también por ser uno de los lugares más temidos de la ciudad, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí.
Las calles estaban desiertas, lo que no era común en un área siempre bulliciosa y llena de vida. La única iluminación provenía de los faroles parpadeantes que colgaban tristemente de los cables aéreos. De repente escuché el sonido de un motor pesado en la distancia. Al principio pensé que era un camión de reparto nocturno, pero el sonido crecía en intensidad, como si se acercara rápidamente hacia mí. Volteé y a lo lejos vi la silueta de un tráiler grande, viejo y oxidado, que se acercaba a gran velocidad. El tráiler no tenía marcas ni señales distintivas, solo su imponente presencia y el sonido ensordecedor de su motor. No había conductor visible, lo que me pareció extraño. Al acercarse, el aire a mi alrededor se volvió más frío y un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si correr o quedarme paralizado. El tráiler pasó a mi lado a toda velocidad y en ese momento sentí una fuerza que me jalaba hacia él. Resistí con todas mis fuerzas y logré mantenerme en pie, mientras veía cómo se alejaba y desaparecía en la oscuridad de la noche. Confundido y aterrado, continué mi camino a casa, pero esa experiencia se quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, decidí investigar. Pregunté a los locales sobre el tráiler, pero muchos evitaban hablar del tema, bajando la mirada o cambiando rápidamente de conversación. Sin embargo, un viejo comerciante, cuyos ojos reflejaban la sabiduría y el cansancio de los años, accedió a contarme la historia. Según él, el tráiler fantasma de Tepito era una leyenda urbana que circulaba desde hace décadas. Se decía que era el espíritu de un camionero que había sido asesinado brutalmente por una banda local en los años 70 después de negarse a transportar mercancía ilegal. Desde entonces, su espíritu vagaba por las calles de Tepito, buscando venganza o tal vez justicia. Intrigado por esta historia, decidí investigar más a fondo. Pasé días recopilando información, hablando con los habitantes del barrio, revisando archivos de periódicos y visitando la biblioteca local, en busca de cualquier referencia al misterioso tráiler o su conductor. Cada persona con la que hablaba añadía un nuevo fragmento a la historia. Algunos decían que el tráiler aparecía únicamente en noches de luna llena. Otros afirmaban que se manifestaba como presagio de un mal augurio. Pero todos coincidían en algo. Su aparición era un evento temido y misterioso, envuelto en el manto de lo sobrenatural. A medida que profundizaba en mi investigación, comencé a sentir una conexión extraña con la historia. Noches sin dormir y días enteros sumergido en viejos documentos y entrevistas me llevaron a un estado de obsesión. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era real y qué parte de la leyenda se había distorsionado con el tiempo. Una noche, mientras caminaba por las mismas calles por donde había visto pasar el tráiler, me detuve frente a un viejo edificio abandonado. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis le daban un aspecto siniestro. Sentí una atracción inexplicable hacia ese lugar, como si algo o alguien me llamara desde su interior. Tomando una profunda respiración, me adentré en el edificio. El aire estaba cargado de polvo y el silencio era abrumador. Con cada paso, el suelo crujía bajo mis pies, aumentando la tensión de aquel momento. Exploré habitación tras habitación, encontrando solo escombros y sombras. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del sótano. Parecía el murmullo de voces, aunque no lograba distinguir palabras claras. Descendí lentamente las escaleras, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Al llegar al fondo, la luz de mi linterna reveló algo que me heló la sangre. Un pequeño altar improvisado, con velas negras, fotografías antiguas y lo que parecían ser pertenencias personales. En el centro del altar había una foto desgastada de un hombre junto a un tráiler. Era él, el conductor del tráiler fantasma. Sus ojos, incluso en la fotografía, parecían mirarme directamente, transmitiendo una mezcla de dolor y furia. En ese momento comprendí que estaba más involucrado en esta historia de lo que jamás hubiera imaginado. Algo dentro de mí
Me decía que debía seguir adelante, que debía descubrir la verdad detrás de la leyenda del tráiler fantasma de Tepito. Con la imagen del conductor grabada en mi mente, salí del sótano y del edificio, sintiendo una carga pesada sobre mis hombros. Esa noche apenas dormí, atormentado por pesadillas en las que el tráiler me perseguía por las calles sin fin de Tepito. Al día siguiente, decidido a descubrir más, visité la biblioteca municipal. Allí, entre montones de archivos y recortes de periódicos amarillentos, encontré un artículo que hablaba sobre el asesinato de un camionero en la década de los 70. Su nombre era Carlos y, según el reportaje, era conocido por su honradez y su negativa a involucrarse en negocios turbios. El artículo mencionaba un testigo, una mujer llamada Mariana, que supuestamente había presenciado el crimen. No había más información sobre ella, pero su nombre era un hilo del cual tirar. Pasé los siguientes días buscando a Mariana, recorriendo los barrios antiguos y preguntando a los más viejos del lugar. Finalmente, en una pequeña casa en el corazón de Tepito, encontré a una anciana que se identificó como Mariana. Al principio, se mostró reticente a hablar, pero al ver mi genuino interés y preocupación, accedió a contarme su historia. Mariana había sido amiga de Carlos, el conductor del tráiler. Según ella, Carlos había sido amenazado varias veces por una banda local para que transportara mercancía ilegal, pero él siempre se había negado, manteniendo su integridad incluso ante el peligro. Una noche fue emboscado y asesinado. Mariana había presenciado el crimen desde la ventana de su casa, pero por miedo nunca había hablado con la policía. Las palabras de Mariana me dejaron perturbado. La injusticia de la situación y el espíritu inquebrantable de Carlos resonaron profundamente en mí. Sentía que debía hacer algo para honrar su memoria y quizás, de alguna manera, ayudar a su espíritu a encontrar paz. Decidí escribir un artículo detallado sobre la historia de Carlos y el misterio del tráiler fantasma, esperando que, al compartir su historia, de alguna forma se hiciera justicia. Trabajé día y noche, reuniendo todos los datos y testimonios que había recopilado. Una semana después de mi encuentro con Mariana, el artículo estaba listo. Lo publiqué en la revista para la que trabajaba y rápidamente se convirtió en tema de conversación en toda la ciudad. La gente empezó a hablar más abiertamente sobre el tráiler fantasma y muchos expresaron su simpatía por Carlos y su trágico destino. Una noche, mientras caminaba por Tepito reflexionando sobre los eventos recientes, sentí nuevamente esa sensación fría y escalofriante. El sonido de un motor pesado llenó el aire y al girar, vi el tráiler acercándose. Esta vez no sentí miedo, sino una especie de conexión con el conductor fantasma. El tráiler se detuvo a mi lado y por un momento juraría haber visto a Carlos al volante, mirándome con una expresión de gratitud. Luego, tan silencioso como había llegado, el tráiler se desvaneció en la noche. Desde ese día no he vuelto a ver el tráiler fantasma de Tepito. Algunos dicen que mi artículo ayudó a liberar el espíritu de Carlos, dándole la paz que tanto merecía. Otros creen que simplemente se convirtió en una leyenda más del barrio. Lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi vida para siempre. Me enseñó sobre el valor, la justicia y el poder de la verdad. Carlos y su tráiler pueden haberse desvanecido en las sombras de la leyenda, pero su historia y su espíritu siguen vivos en las calles de Tepito y en mi corazón. La sombra en el tráiler de Sinaloa. Todo comenzó en una tarde típica de verano. El calor era sofocante, como siempre en el norte de México, y yo me dirigía desde Durango hacia Mazatlán con un cargamento de electrodomésticos. Había hecho ese trayecto incontables veces, pero esa vez algo se sentía diferente. Quizás era el cielo, un poco más gris de lo habitual, o tal vez el silencio, demasiado pesado para ser solo la ausencia de ruido. Al llegar a una parte particularmente solitaria de la carretera, noté que algo se movía en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era solo una sombra, tal vez un efecto del cansancio en mis ojos. Pero luego, esa sombra se movió de nuevo, más definida esta vez. Me detuve en el arcén, pensando que algo se había soltado en la parte trasera del tráiler.
Al bajar, una sensación de inquietud me invadió. El aire estaba inmóvil y había un silencio tan absoluto que casi podía oír mi propio corazón. Caminé hacia la parte trasera del tráiler y al abrir las puertas, un viento frío me golpeó la cara. Dentro, todo estaba en su lugar, excepto por una pequeña caja que había caído al suelo. La recogí y justo cuando estaba por cerrar las puertas, lo vi. En el fondo del tráiler, apenas visible en la penumbra, había una figura. Era una sombra, pero tenía forma humana. Pensé que era un polizón, pero algo en su postura, completamente inmóvil, me hizo dudar. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. No hubo respuesta. La sombra permaneció inmóvil. Decidí acercarme, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. Cuando estuve a unos pasos, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Sacudí la cabeza, pensando que estaba alucinando por el cansancio. Cerré las puertas del tráiler con un golpe seco y volví a la cabina. Durante el resto del camino, no pude dejar de mirar el espejo retrovisor, esperando ver la sombra nuevamente. Pero no apareció. Llegué a Mazatlán sin más incidentes y entregué la carga. Traté de olvidar lo sucedido, atribuyéndolo al agotamiento y al estrés. Sin embargo, al día siguiente, mientras preparaba mi regreso, un colega se me acercó. Tenía el rostro pálido y hablaba en voz baja. «Marco, ¿pasaste por la carretera vieja de Sinaloa ayer?». Asentí, preguntándome a dónde quería llegar. «Ten cuidado en esa ruta», dijo mirando por encima de su hombro como si temiera ser escuchado. «Hay historias sobre esa carretera, historias de sombras y almas perdidas». Me reí, aunque la risa sonó forzada incluso para mis propios oídos. «Son solo leyendas», respondí. «No hay nada allí». Pero en el fondo, una parte de mí no estaba tan segura. La imagen de la sombra en el tráiler seguía grabada en mi mente. Esa noche, en el viaje de regreso, decidí tomar la misma ruta, impulsado por una mezcla de curiosidad y desafío. No quería admitirlo, pero necesitaba saber si lo que había visto era real. El cielo estaba aún más oscuro y las estrellas brillaban con una luz fría y distante. La carretera estaba desierta y el único sonido era el ronroneo del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. De repente, en el mismo tramo de carretera donde había visto la sombra la noche anterior, los faros del tráiler iluminaron una figura en medio del camino. Pisé el freno con fuerza, el corazón latiéndome en la garganta. Era una mujer. Estaba de pie en medio de la carretera, mirándome con ojos vacíos y sin vida. Su ropa estaba rasgada y sucia, y había algo profundamente perturbador en su presencia. Bajé la ventanilla, preguntándome si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera hablar, la mujer desapareció. No como si hubiera corrido o se hubiera escondido, simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. El miedo se apoderó de mí. Arranqué el tráiler y aceleré, queriendo alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Pero por más que aceleraba, la carretera parecía no tener fin. Entonces, en el espejo retrovisor, la vi. La mujer estaba en el asiento trasero, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Grité y miré hacia atrás, pero no había nadie allí. Cuando volví a mirar el espejo, ella había desaparecido. El resto del viaje fue un torbellino de terror y confusión. Veía sombras moverse en la periferia de mi visión, escuchaba susurros que no podía entender, sentía una presencia constante a mi espalda, pero cada vez que miraba no había nada. Finalmente, llegué a mi destino, temblando y empapado en sudor. Nunca había estado tan agradecido por ver las luces de la ciudad. Después de esa noche, renuncié a mi trabajo como camionero. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía enfrentarme a la soledad de la carretera, ni a las sombras que, estoy convencido, habitan en ella. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto sobre la mujer que vi en la carretera de Sinaloa. ¿Quién era ella? ¿Qué quería de mí? Pero hay preguntas que es mejor no responder, y hay carreteras que es mejor no recorrer. El tráiler sangriento de Colima. La historia comenzó una tarde lluviosa. Me encontraba en un pequeño café cerca de la carretera, tomando notas y entrevistando a los locales.
Es un tráiler viejo, de esos que ya casi no se ven, dijo un camionero con el rostro curtido por el sol y las arrugas del tiempo. Aparece de la nada, en medio de la noche, siempre en la misma curva y luego desaparece, como tragado por la oscuridad. Su historia me intrigó. Decidí que esa noche me apostaría cerca de la curva mencionada, una zona conocida por su peligrosidad y su escasa iluminación. Armado con mi cámara y una linterna, me dirigí hacia allí, el corazón latiéndome con fuerza ante la posibilidad de desentrañar aquel misterio. La espera fue larga y solitaria. Las horas pasaban lentamente, y la única compañía era el sonido monótono de los grillos y el ocasional paso de algún vehículo distante. Estuve a punto de rendirme, cuando cerca de la medianoche lo vi, un tráiler viejo, con la pintura desgastada y las luces parpadeantes, emergiendo de la neblina como un espectro. Con el corazón en un puño, saqué mi cámara y comencé a grabar. El tráiler pasó a mi lado lento, casi como si desfilara. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había conductor visible. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Seguí al tráiler con la mirada hasta que se perdió en la curva, tragado por la oscuridad. No pude resistir la curiosidad. Encendí la linterna y me dirigí hacia donde había desaparecido el tráiler. Al llegar a la curva no había rastro de él. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Confundido y algo asustado, decidí regresar al café para revisar las grabaciones. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al café, escuché un ruido proveniente del bosque a un lado de la carretera. Era un sonido sordo, como algo pesado arrastrándose por el suelo. Con cautela, me adentré en el bosque, siguiendo el sonido. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Era el tráiler, oculto entre los árboles, su puerta trasera entreabierta. La curiosidad me venció y me acerqué, la linterna temblándome en la mano. Lo que vi dentro me heló la sangre. El interior estaba manchado de sangre y en el suelo yacían varios cuerpos, algunos apenas reconocibles. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, mi linterna iluminó una figura alta, encapuchada, con una mirada que me traspasó el alma. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Desperté en un lugar desconocido, una habitación oscura y húmeda, con el olor penetrante del moho y la tierra. Me dolía la cabeza, y al intentar moverme, descubrí que estaba atado a una silla. La débil luz de una bombilla colgante parpadeaba arriba, creando sombras inquietantes en las paredes. Intenté recordar qué había pasado. La última imagen que tenía era la de aquel ser encapuchado. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Mi corazón latía con fuerza, alimentado por el miedo y la incertidumbre. De repente, escuché pasos acercándose. La puerta de la habitación se abrió y la figura encapuchada apareció. Su presencia era imponente y aunque su rostro estaba oculto, podía sentir su mirada fija en mí. «Hola, Eduardo», dijo con una voz grave y pausada. «Me alegro de que estés despierto. Tienes muchas preguntas, ¿verdad? Yo tengo las respuestas». Tragué saliva, intentando controlar mi miedo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La figura se quitó la capucha, revelando un rostro que nunca olvidaré. Era un hombre de mediana edad, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Pero lo más inquietante eran sus ojos fríos y calculadores, como los de un depredador. «Mi nombre es Arturo, y soy el dueño de ese tráiler que tanto te interesó. Lamentablemente, has visto demasiado. Pero antes de decidir qué hacer contigo, déjame contarte mi historia». Arturo comenzó a relatar su vida, una historia de dolor y venganza. Habló de cómo había perdido a su familia en un accidente causado por un camionero ebrio, y cómo la justicia nunca llegó. Desde entonces, había jurado venganza contra todos los camioneros, cazándolos uno a uno. Yo escuchaba, horrorizado, mientras Arturo describía con detalle cada uno de sus crímenes. Era un hombre roto, consumido por el odio y la locura. Y ahora, Eduardo, tú eres parte de esta historia. Podría matarte, pero eso sería demasiado fácil. Prefiero que vivas con el terror de lo que has visto. Con esas palabras, Arturo se acercó y me liberó de las ataduras. «Vete y no mires atrás»,
Si hablas de lo que has visto, volveré por ti. Con el corazón en la boca, corrí fuera de la habitación, a través de un laberinto de pasillos oscuros, hasta que finalmente salí al exterior. Estaba en algún lugar en las afueras de Colima, solo y aterrado. Regresé a mi apartamento, pero el miedo no me dejó en paz. Las imágenes de aquellos cuerpos en el tráiler, la historia de Arturo, todo se repetía una y otra vez en mi mente. Sabía que no podía quedarme callado, pero también temía por mi vida. Después de días de deliberación, tomé una decisión. Escribiría la historia, expondría la verdad, pero con una condición: cambiaría los nombres y los detalles para proteger mi identidad y la de los involucrados. Era lo único que podía hacer. Así que aquí estoy, contando esta historia, una historia de venganza y horror en las calles de Colima. Una historia que espero nunca más tener que vivir.